¿cómo están? ¿Bien? Hoy no vengo a dar los anuncios. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de valores cristianos. Y bueno, para comenzar, pues, como saben, nuestra serie son valores. Y creo que todos hemos escuchado esta palabra desde chiquitos, ¿no? Desde que éramos niños lo hemos escuchado constantemente en la escuela, ahora quizás lo escuchamos en el trabajo, en la sociedad, ¿no? Siempre. Y digo, no sé si ahora todavía tengan la materia de cívica y ética, pero pues antes en mis tiempos la teníamos y nos hablaban mucho de valores, nos explicaban que el valor de la honestidad, el valor de la responsabilidad, de la integridad, pero no sé si les ha pasado que muchos de estos valores nos los enseñan, pero curiosamente ya cuando nos dicen, qué bueno que seas honesto, ¿no? Eres una persona honesta, qué padre, eso es lo que buscamos, ¿no? Una persona responsable, una persona íntegra, eso es lo mejor, ¿no? Y en el concepto, los valores, sobre todo el valor de la integridad, que es el que vamos a ver hoy, es un valor como de qué padre que seas íntegro, que seas firme en lo que crees, en el concepto. Pero ya cuando llega a lo práctico, a la vida real, cuando eres una persona íntegra, ¿qué es lo que te suelen decir? Oye, pero ¿por qué no haces esto? ¿O por qué no actúas de esta manera? No, es que, ¿por qué no haces lo que los demás? Es que eres muy débil, es que eres un santurrón, es que te falta malicia, es que eres muy ingenuo. Y lo que eso nos deja ver claramente es la sociedad en la que vivimos, ¿no? Donde de manera irónica, ellos exaltan, por decirlo de alguna manera, la integridad, pero viven fuera de ella, fuera de la integridad, donde lo bueno solo es bueno si es conveniente o es agradable a lo que yo pienso. Y ahora, entrando al tema, ¿qué es la integridad, no? Porque como decimos, hemos escuchado esta palabra y la solemos escuchar mucho, sobre todo a lo mejor los que trabajan, suele decirse, somos una empresa con integridad, ¿no? O trabajadores con integridad. Pero ¿qué es realmente? A veces usamos las palabras y no entendemos muy bien de qué se trata, ¿no? Y yéndonos a la parte, estuve investigando en diccionarios seculares, páginas seculares, decía que la integridad es la capacidad que tienen las personas de comportarse siguiendo sus principios y sus valores de la forma más correcta posible en distintas situaciones. Además, íntegro se utiliza como sinónimo de completo o de entero, que no le falta ninguna parte o ninguna cualidad. El término también indica una unidad y es la capacidad de ser completo y entero en todas las partes que comprenden una persona, desde el carácter, el pensamiento, la conducta, la forma de actuar, y todas estas se ensamblan en armonía. Se puede contrastar con el concepto opuesto, que es duplicidad, o tal vez muchos lo conocemos como doble cara, donde la conducta de una persona y lo que hace se desconecta totalmente de lo que dicen sus palabras o de lo que dice creer. Y este concepto de integridad es contrario a la fragmentación, es decir, a varias partes, a parcialidad, es decir, dependiendo de, fraccionamiento o particularidad. Ya yéndonos a un concepto más bíblico, la integridad significa la condición de ser intachable, perfección, sinceridad, sensatez, rectitud, moralidad y también sencillez. En el Nuevo Testamento significa honestidad y adhesión a un patrón de buenas obras. Por lo tanto, alguien es íntegro cuando es honesto, cuando tiene firmeza en sus acciones y que actúa de manera acertada, que actúa de manera recta y justa de acuerdo a sus convicciones y a lo que cree. Y ahora nosotros sabemos que, como decíamos, en todos lados son buenos los valores y nos incitan o siempre nos impulsan, sí hay que tener valores, pero ¿por qué como cristianos nosotros debemos tener integridad? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué debemos tenerlo tan en cuenta en nuestras vidas? Además de que es un mandamiento de Dios que vivamos en integridad y como cristianos debemos obedecer a Dios, también hay una razón que es bueno que entendamos. Y ahora que somos hijos de Dios, que somos restaurados,
¿cuál debería ser nuestro principal deseo como hijos de Dios, como hijos de Cristo? ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito debe ser estar cerca de Cristo, ¿no? No sé si alguno estuvo aquí en el Congreso de Alabanza, en la sesión que hubo con los niños. A mí algo que me impactó mucho fue cuando los niños llegaron y Janet les hizo una pregunta y les dijo, ¿qué harían ustedes si estuviera Cristo aquí? Y los niños así, sin pensarlo, o sea, de manera simple, sencilla, dijeron, acercarnos a Él. O sea, para ellos es algo tan simple, y a lo mejor para nosotros que ya estamos más grandes, que ya nuestra mente ya no es tan sencilla, malamente como la de un niño, a veces decimos, pues, ¿cuál es el propósito de lo que hacemos, no? Pues como cristianos, nuestro propósito debe ser desear habitar por siempre en la presencia de Cristo, hacer su voluntad, acercarnos a Él, tener una comunión cercana e íntima con Él, porque para eso fuimos creados desde el principio, y ese va a ser nuestro propósito, y a eso vamos a llegar en la eternidad. Ese va a ser nuestro propósito, alabar a Cristo y alabar a Dios y estar cerca de Él por siempre. Y en el Salmo 15, del 1 al 2, nos habla justamente de esto y nos dice, hace dos preguntas, dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Lo que nos está diciendo es que para poder habitar en la presencia de Dios, es decir, tener una comunión con Él, debemos vivir en integridad, haciendo lo recto delante de Dios. Y se hacen dos preguntas en este versículo. Dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y en esta parte, habitar, bueno, sabemos que el tabernáculo es donde habitaba la presencia de Dios. Y en esta parte, habitar implica acoger a un forastero. Hace referencia a la hospitalidad. En los tiempos bíblicos, hablar de hospitalidad era algo muy fuerte, era algo muy importante, porque para los israelitas era algo de suma importancia la hospitalidad, porque implicaba, como decía, acoger a un forastero y darle protección. Que este forastero estuviera a salvo de todo peligro del exterior, que tuviera un lugar seguro, un lugar donde refugiarse, un lugar donde alimentarse. Y estas son las promesas que Dios nos está dando. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener esa cercanía con Dios de decir, Dios es mi lugar seguro, Dios es mi refugio? Él nos acogió y nos da ese lugar donde podemos estar en protección bajo su mano. La segunda pregunta que hace es, ¿quién morará en tu monte santo? Y aquí, otra vez, el monte santo sabemos que significa la presencia de Dios, pero aquí morar implica un sentido de permanencia, para siempre. Mantener, es decir, mantener una constante comunión en la presencia de Dios. ¿Y cuántos no quieren tener una constante comunión en la presencia de Dios? Todos sabemos lo que es estar en la presencia de Dios y habitar con Él. O sea, es algo que no podemos describir y va más allá de lo que podamos imaginar o lo que este mundo nos ofrece. Entonces, ¿quién no quiere eso? Como hijos de Dios, nuestro deseo debe ser habitar en la presencia, y esto solo es posible a través de llevar una vida íntegra. Y aquí es importante hacer una aclaración. No significa que el favor de Dios o el poder acercarnos a Dios sea por nuestras obras o por andar integridad, porque sabemos que el poder acercarnos a Dios viene del sacrificio de Cristo. Es por Cristo y por su sacrificio que hoy podemos acercarnos a Él. Sino que significa que la integridad es el reflejo de la obra que Cristo ya ha hecho en nosotros. Y es a través de la obra que Cristo hace en nosotros que podemos vivir de acuerdo a la manera en que Dios quiere y por ende tener la bendición que esto conlleva, que es estar en su presencia y habitar bajo su protección. Es decir, que las promesas de Dios nos ha dado para seguir su camino. Y en la integridad podemos estar en una permanencia constante en su comunión. Como cristianos tenemos acceso a la presencia de Dios mediante la gracia de Cristo, pero en el Salmo 15 que acabamos de leer, nuestra posición de la gracia, nuestra salvación no está en discusión, sino más bien nuestra experiencia, es decir, nuestra morada en la presencia de Dios, nuestra experiencia en la comunión que tenemos con Dios. En Hebreos 12, 14 se afirma que sin santidad nadie puede ver a Dios. Y una parte sí es que somos hechos santos y ahora podemos acercarnos a la presencia de Dios porque somos lavados por su sangre, y también está
el hecho de ser santos bajo un proceso de santificación en nuestra vida que nos lleva a estar cada vez más cerca de Él en su comunión. Porque a veces podemos ver a personas que a lo mejor ya son salvas y sí tienen mucho tiempo salvas, pero en su comunión todavía falta algo. Todavía no están como al 100, y vemos otras personas que a lo mejor tienen el mismo tiempo de cristianos, pero ellos han trabajado y han pasado más este proceso de santificación que los acerca, ¿no? Por lo que tienen una mayor comunión con el Señor. Sin embargo, su salvación pues no está en discusión. Es el Señor el que pone las reglas y pautas para que nos relacionemos con Él. Y sobre todo en el mundo en el que vivimos, ¿no? Porque sabemos que vivimos en un mundo donde es muy difícil ser íntegro y donde todo lo que está a nuestro alrededor nos impulsa o nos incita realmente, en la práctica, a no ser íntegros y a no seguir lo que Dios quiere, sino a seguir tus propios pensamientos, a seguir tus propias ideas, a seguir lo que a veces está bien, lo que la sociedad dice, lo que es moralmente aceptado. Vivimos ya en una sociedad de apariencias, donde solo mostramos lo que conviene, ¿no? Donde solo aceptamos lo que conviene, donde no somos reales. Lo podemos ver mucho en las redes sociales, que creo que la mayoría interactuamos mucho con redes sociales, casi siempre, pues que filtro tras filtro y lo que se ve no es lo que es, ¿no? Vivimos en la sociedad donde el bien y el mal son subjetivos y nos encontramos en medio de una generación que vive en completa contradicción. Un mundo intolerante que exige tolerancia y que busca defender lo que es justo y recto de manera imparcial, pero que es parcial en lo que considera justo y recto. Porque lo correcto cada vez es más ambiguo y se ha convertido en subjetivo y depende de la perspectiva. Esto es bueno si lo ves de esta manera. Depende de los contextos, ¿no? Es que ya son otros tiempos los que ahora vivimos, ¿no? Y depende de los pensamientos propios. No, es que yo creo que esto es bueno porque a mí me hace sentir bien. Y nos quieren llevar a actuar de esta manera como ellos, ¿no? Y a veces quizás les ha pasado también de que, oye, pero es que ¿por qué no aceptas esto si es algo normal? ¿Por qué tienes que esperar hasta el matrimonio? Experimenta, vive la vida, ¿qué tiene de malo? Es normal, ya está pasando. O ¿qué hacen estas personas que te causa como tanto, o sea, que dices que está mal, si amor es amor, ¿no? ¿Qué tiene? Y algo que me pone a pensar mucho es como, ok, tú quieres, o sea, diciéndolo al mundo, ¿no? Tú quieres que yo me guíe bajo parámetros o perspectivas de una sociedad que hace 200, 250 años me decía que la esclavitud era legal y que era moral y que estaba bien y que ahora, gracias a Dios, ya no lo es, pero que también hace 100 años a ciertas personas las encarcelaban por ciertas preferencias y que ahora me dicen que es una celebración y que es un orgullo. O sea, ¿qué tan cambiante es lo que te dice la sociedad que está bien y que está mal? O sea, ¿quieres que me rija yo mis principios y mis valores en algo que cambia tanto como lo es la moral social o como son mis pensamientos y mis opiniones que también pueden cambiar mucho? Sin embargo, los estándares de integridad no provienen de la moral social. Tampoco provienen de nuestro contexto ni de nuestra opinión, que es cambiante, porque sabemos que el corazón es engañoso, ¿no? Y un día a lo mejor podemos pensar algo y al siguiente es como de que, ay, creo que ya no, esto no me convence tanto, ¿no? Pues no. Los estándares de integridad, de lo que es recto, bueno y justo, provienen de Dios, quien nunca cambia. El principio de integridad comienza con Él y termina con Él, porque solo la palabra de Dios nos da un parámetro objetivo de lo que debemos hacer. La integridad es vivir conforme a la conciencia de Dios, conforme a su palabra y a lo que decidimos creer, nuestras convicciones que abrazamos en base a la palabra de Dios. Y dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué andará rectamente? Con guardar su palabra. Porque nuestro parámetro de una vida íntegra solo puede venir de la palabra de Dios, que sigue siendo la misma desde antes. Vemos que la Biblia se escribió hace miles de años y lo que dijo Dios hace miles de años sigue vigente hoy y seguirá vigente hasta el fin, y hasta el fin, y hasta el fin. Entonces, ese es el objetivo, eso es lo objetivo, eso es lo que podemos confiar, de que no va a cambiar, de que siempre va a ser igual. Y en eso podemos confiar de que lo que Dios ha dicho antes que era bueno, va a seguir siendo bueno hoy y seguirá siendo bueno después. Entonces, ese tiene que ser nuestro objetivo y nuestro parámetro de una vida íntegra, de una vida recta, de lo que es bueno y de lo que es justo.
Es por ello que debemos mantenernos alertas de no dejarnos llevar por corrientes, pensamientos o ideas que no estén filtradas por la palabra de Dios, porque constantemente somos bombardeados y atacados por filosofías que a veces hasta pueden aparentar cierta moralidad, pero que sus raíces de verdad no están fundamentadas en lo que Dios dice. Debemos prestar también atención y tener cuidado de las personas que escuchamos, de a quién le pedimos consejo, las actitudes o pensamientos que adoptamos y lo que aceptamos. Porque dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y dice en la NTV, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Y lo que permitimos que entre a nuestra mente, a nuestro corazón, si no viene de Dios, entonces, ¿qué es lo que vamos a expresar? ¿Cómo es la forma en la que vamos a vivir? Y ahora, ya sabemos que debemos tener cuidado con lo que dejamos y permitimos en nuestro corazón y que nuestro parámetro es la palabra de Dios. Pero ¿cómo dice la palabra que es un corazón íntegro, un comportamiento o un carácter íntegro? Y si volvemos al Salmo 15, 2, dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Esos son los que habitarán en la presencia de Dios. Y aquí vemos una parte que a mí me llama mucho la atención que dice, habla verdad en su corazón. Y se trata de que la integridad no solo es una apariencia externa. Cuando la Biblia habla del corazón, hace referencia a todo lo que está en nuestro interior. Y si en nuestro interior habita Cristo, habita su palabra, y si en nosotros habita el Espíritu Santo, ¿qué es lo lógico? ¿Qué es lo que se va a reflejar? ¿Qué va a brotar de nosotros? Pues obviamente la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Lo lógico es que como tal sea nuestra manera de pensar y también de actuar. Cuando una persona es íntegra, lo que piensa y dice y lo que hace tienen un mismo sentido y son coherentes. Tienen armonía en ambos aspectos. Es decir, que la integridad tiene dos sentidos. Tiene un sentido interno y un sentido externo. Porque no se puede ser íntegro cuando solo hay acciones sin convicción. Porque hay muchas personas, ¿no?, que así son y lo vemos mucho en el mundo, pero también puede pasar aquí con los cristianos o a veces podemos nosotros actuar de esa manera, de que hacemos muchas cosas y no, es que yo soy muy buena persona, es que yo le cedo el asiento a los abuelitos en el camión y yo aquí en la iglesia, yo saludo a todos y hago cosas muy buenas, pero en realidad tu corazón y tu convicción no están firmes. Quizás sí eres muy amable y le cedes el asiento al abuelito y todo, pero tienes rencor contra, no sé, hasta tu abuelita, ¿no? O tu abuelita. O a lo mejor sí eres muy amable con los hermanos aquí, pero alguien te dice cualquier cosita y luego te sale el orgullo. ¿Por qué? Porque yo me tengo que, porque a mí me corriges, yo hago las cosas bien, ¿no? Ahí hay una desconexión de lo que estamos haciendo con lo que realmente hay en nuestro corazón. Y tampoco se puede ser íntegro cuando hay una supuesta convicción sin una acción, que es el otro lado, ¿no? Que están las personas que Dios conoce mi corazón. Él sabe que yo lo amo y que yo creo en Él y que todo lo que Él dice está bien, pero en realidad nuestras actitudes y nuestras acciones demuestran lo que creemos. Quizás les digo a los que están, Dios sabe lo que hay en mi corazón. Pues sí, pero eres grosero con la gente, pero no sirves a los demás, pero te enojas por todo, tus actitudes no son las correctas. No se puede ser íntegro cuando hay supuesta convicción sin acción, y la convicción y la acción son complementarias y eso refleja un corazón en integridad. Es decir que, digámoslo que en palabras simples, lo que ves es lo que es, y lo que es lo que ves. No hay algo detrás, no hay una apariencia, sino que es la realidad lo que estás reflejando, la realidad de tu corazón, lo que vas a reflejar en tu acción. Las acciones que realizamos, la vida en integridad que llevamos, es solo una expresión de la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, por lo que únicamente
hacer acciones sin tener un corazón sincero no significa que alguien sea íntegro. Los pensamientos los juzga Dios y solo Dios conoce el corazón y eso es lo que a Él le importa, porque podemos tener una apariencia aquí en la iglesia, ¿no? Sobre todo, que aquí es más fácil que seamos, pues, nuestra cara de santitos y nuestras actitudes más bonitas, aquí somos bien buena onda, bien buena gente, ¿no? Pero Dios sabe qué es lo que hay en tu corazón y por qué haces las cosas. Y es en la intimidad de nuestro corazón que Él nos conoce. Dice en el Salmo 51:6, en la primera parte, «He aquí tú amas la verdad en lo íntimo». Y es en la intimidad con Dios que podemos ser transformados y hechos a su imagen. Y a partir de esa transformación que nuestras acciones y nuestra forma de vida sea un reflejo de un corazón conforme a la voluntad de Dios. Un corazón que siempre busque hacerlo recto delante de Él. Porque un carácter íntegro es aquel que vive de acuerdo a los principios y los parámetros de Dios, no a los nuestros ni a los de los demás. Y lo vemos en medio de nuestro día a día, ¿no? Porque constantemente estamos tomando decisiones y quizás conforme vamos creciendo las decisiones a veces se van haciendo más trascendentales. Cuando éramos chiquitos, pues, ¿qué cereal me gusta? O ¿qué cereal quiero desayunar hoy? O en la secundaria, ¿qué mochila me gusta para llevar hoy a la escuela? ¿No? Pero vamos creciendo y cada vez las decisiones se van haciendo más importantes y un sí y un no pueden determinar muchas cosas muy importantes en nuestra vida. Y es por eso que debemos siempre tener presente que en medio de nuestras decisiones debamos honrar a Dios. Porque incluso a veces hasta las decisiones sencillas que tenemos implican escoger entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. A veces, no sé, a las mujeres nos suele pasar, ¿no? De que abres el closet y es que no sé qué ponerme y está todo lleno de ropa, ¿no? Y así. Y ya agarras una blusa que te gusta mucho y hasta en la forma de vestir, ¿no? Es una decisión. Bueno, esta blusa me gusta mucho, pero ¿a Dios le gusta? ¿A Dios le gustaría que te pusieras esta blusa, que te pusieras esta ropa, que te pusieras este outfit? No, pues es que, no sé, mi jefe me contestó feo y yo quiero contestarle como él me contestó, ¿no? Y puedo hacerlo y lo dejo, si vieras cómo lo dejo si le contesto. ¿Pero lo vas a hacer? ¿Vas a seguir tus emociones? ¿Vas a seguir lo que quieres o vas a seguir lo que Dios te ha dicho, tus convicciones? Si tú has dicho que sigues a Cristo, ¿y qué dijo Cristo? Pon la otra mejilla, trata bien a tus enemigos. ¿Vas a seguir y vas a tomar decisiones en base a tu convicción, en integridad? ¿O vas a seguirlo en base a lo que tú quieres, a tus pensamientos, a lo que ves conveniente, ¿no? Un corazón íntegro no tiene doblez, es firme en su convicción y en su forma de actuar. No se deja llevar por depende de la situación, depende de lo que me digan. Tampoco se deja llevar por pensamientos ni las acciones de otros, ni siquiera por sus propios pensamientos ni por sus propias tentaciones, porque toma la decisión de hacer lo correcto delante de Dios. No actúa por agradar a los demás, ni siquiera por agradarse a sí mismo. Actúa por agradar a Dios, aun si eso implica quedar mal ante el mundo, aun si pueda sonar ilógico para los demás, o aun si no es conveniente, porque a lo mejor te pueden llegar a decir, ¿no? Los que están en la escuela, oye, fíjate que se filtraron las respuestas del examen, y es el examen que más te cuesta. El que sabes que si no lo pasas, así te va a ir mal en la materia, ¿no? ¿Es conveniente? ¿Es conveniente para nosotros? Pues sí, la verdad, lo tienes fácil, pero ¿cómo vas a actuar? ¿Vas a ser íntegro y decir, a pesar de que esto pues sí me conviene quizás, aparentemente me conviene, voy a actuar conforme a lo que Dios dice? Alguien íntegro es alguien que busca apartarse del mal, tanto en acción y en su corazón, que cuida incluso lo que escucha y lo que ve, porque a veces nos llenamos mucho de contenido que no edifica, y como lo veíamos anteriormente, de lo que llenas tu corazón es de lo que vas a actuar, es como vas a actuar. Y recordaba la otra vez que hablaba con alguien que no es cristiano, y hablábamos acerca del contenido y de la música, ¿no? Y yo le explicaba y le decía, es que no hay que escuchar cierta música o no puedes escuchar cierta música porque eso afecta, quieras o no, a tu corazón, afecta hasta tu subconsciente, afecta a tu espíritu. Y recordaba que yo le hablaba de cuando yo antes de convertirme,
pues batallaba con algunos temas de depresión, de ansiedad y todo esto, ¿no? Y cuando me convertí, pues el Señor cambió todo, pero de repente otra vez, volví a tener como recaídas y yo decía, ¿por qué? Pues si ya el Señor cambió todo, ¿no? O sea, pero pues me di cuenta de que seguía escuchando música con la que antes me identificaba y me puse a prestarle atención y era música de que la vida no vale nada y nadie me quiere. Eran los tiempos de las únicas y diferentes. Les confieso que fui una de ellas. Entonces, o sea, fue como de, ahí está, ¿no? O sea, quizás esa es la razón. Entonces lo que hice pues fue borrar toda la música y empezar a llenarme de otro tipo, ¿no? O sea, dije, pues ya sé que esto es lo que de repente me deprime, me afecta, pues ya no lo voy a hacer. Y a lo mejor escuchas también a una chica, ¿no? Que dice, no, es que todos los hombres son iguales. Es que no, yo los odio a todos. Y oye, pero ni has tenido novio. O sea, ¿por qué los odias, no? Y ya te das cuenta y ves que todo el día se la pasa con su mamá y con su abuelita escuchando Paquita, la del barrio. O sea, entonces, quieras o no, lo que escuchas, lo que ves, pues eso llena tu corazón y así vas a actuar, por eso debemos tener cuidado. Y me decía este amigo que no es cristiano, me dice, es que no, tú estás mal. Me dice, lo que pasa es que eres débil y por eso no puedes escuchar eso y por eso te afecta tanto. Y yo me defendí y dije, no, pero es que no se trata de debilidad, se trata de cuidarte y cosas así. Pero después analizándolo dije, ¿sabes qué? Sí es cierto, sí soy débil. Hasta la Biblia lo dice, la carne es débil. Y te habla de huir de aquello que sabes que te puede hacer caer. Entonces, si sabemos que algo nos daña y que somos susceptibles, no nos hagamos los fuertes, porque la mente no es de hierro. Sabemos que estamos en este mundo y que batallamos con la carne. Entonces, sí, reconozcamos que somos débiles porque un corazón íntegro reconoce su debilidad y por ello busca alejarse de aquello que pueda contaminarlo, porque busca que todo en sí, tanto su mente, su cuerpo, su vida, sus acciones se encuentren en armonía con lo que cree, con la palabra de Dios, por amor a Dios. Es alguien que se retira y huye de la tentación, que también se aleja de aquellos que no aman a Dios. Y no quiere decir que vayas y te metas a un monasterio y no les voy a hablar a nadie y te vuelvas el amargado de la oficina o de la escuela, ¿no? Pero es alguien que no encuentra gozo, deleite, habitando entre los que ofenden a Dios. Y si a lo mejor tú ya estás conviviendo con personas que sabes que dicen cosas que no le agradan a Dios y empiezan a hablar cosas y a hacer chistes y ya te sientes muy cómodo y ya te sientes como que se te sale una risita, ahí sí es prender el foquito rojo o la red flag, como dice la chaviza. También soy ya. Porque si todavía nos encontramos en medio de este mundo y nos sentimos cómodos, entonces, ¿qué es lo que está pasando dentro de nosotros? ¿Realmente estamos viviendo en integridad? ¿Realmente nuestra mente, nuestro ser está en integridad con nuestras convicciones o con lo que decimos creer? La integridad implica llevar una vida completa en todo aspecto y en cada área de nuestra vida. No podemos ser unos en un lugar y fieles en un lugar e infieles en otros. Implica ser el mismo en todo lugar y con toda persona. Y era lo que les comentaba, a lo mejor aquí en la iglesia se nos hace a nosotros más sencillo porque estamos en un ambiente donde pues todo fluye más bonito, ¿no? Todos somos amables, todos somos muy buena onda, muy pacientes. Pero imagínate que pusieran a todos los grupos de personas con los que te relacionas. Aquí está tu familia, aquí están tus amigos del trabajo, de la escuela, los amigos de la iglesia, y luego llegan los de la iglesia y hablan entre ellos, ¿no? No, es que sabías que pues Noemí es bien servicial. Y luego tu familia se queda así como de, si supieras. Y luego los del trabajo, los de la iglesia igual. No, es que Noemí es bien responsable. Y los del trabajo, si te dijera. Pues acá no me entrega los reportes. O empiezan a decir, no, pues es que también siempre es bien paciente. Y tu familia y los del trabajo y los de la escuela, si supieras que no le puedo decir nada porque ya está enojada. O sea, si pusiéramos esa prueba y todos estuvieran así hablando, o sea, de cómo eres aquí en la iglesia y cómo eres allá, ¿habría una armonía? ¿O saldrías así todo avergonzado, así como de, ay, bueno, es que a veces sí soy, a veces no?
Un corazón íntegro es un corazón transparente y sencillo que no busca aparentar lo que no es, que no le da miedo mostrarse como es ante Dios y ante los demás. Reconoce sus limitaciones, reconoce sus errores y es humilde para reconocer su dependencia de Dios. Porque a veces queremos dar una apariencia de que somos muy espirituales, de que somos muy buenos, pero la realidad es otra y nos ponemos nada más nuestra máscara de espiritualidad cuando no estamos viviendo realmente lo que decimos y lo que hablamos. Y es ahí cuando el orgullo ya no nos deja ser restaurados. A lo mejor llega alguien y te dice, oye, estoy viendo que estás teniendo esta actitud, ¿no? Esta actitud que no es correcta. No, yo estoy bien, no pasa nada, todo bien. Y nos cerramos esa restauración que a lo mejor Dios quiere darnos, de que no estamos viviendo en integridad, ¿no? Un corazón íntegro honra a Dios en medio de cualquier circunstancia o situación. Y en esta integridad lo que demuestra es una confianza completa en Él, plena, porque sabemos que Dios es fiel para cumplir sus promesas y de que bendecirá al justo. En el Salmo 15, en el último versículo, habla de la integridad y habla de cómo es una persona en integridad, y al final dice, el que haga esto no resbalará jamás. Y cuando estamos en pruebas o en dificultades o en tentaciones o en situaciones difíciles, ¿a quién le vas a creer? Como decíamos, a lo mejor es algo conveniente, que decimos, no, pues es que si no voy con el jefe que me dijo que fuera a un lugar al que no debo, ¿qué tal que si no me da el aumento que quería? ¿Tú quién crees que te va a dar el aumento o el mejor aumento o la mejor recompensa, tu jefe o Dios? Entonces, vivir en integridad es decirle a Dios, sí creo en ti y creo en tus promesas y creo que tú vas a hacer lo que has dicho y que si yo sigo tu palabra, tú me vas a bendecir. Es demostrar confianza en Él. No podemos decir de palabra que amamos a Dios y que le servimos solo en los buenos momentos, solo cuando parece sencillo, cuando no hay dificultad. Debemos honrar a Dios a pesar de las circunstancias. No, es que tú no sabes cómo son mis papás, es que son bien difíciles y por eso yo les contesto y les digo, Dios te mandó que honraras a tus padres y los vimos hace unas semanas. No te dijo, depende de cómo ellos te traten, depende de cómo ellos sean. ¿A quién vas a obedecer? ¿A lo que tú piensas o a lo que Dios dice? ¿Vas a actuar conforme a la convicción que tienes o conforme a tus deseos? Cuando nuestra vida es íntegra, el mundo lo nota. Y es ahí cuando podemos direccionar la mirada del mundo a Cristo. Un corazón íntegro busca dar la gloria a Dios y dirigir toda la atención a quien merecen el honor. Nosotros somos cristianos. Y a lo mejor estas sí se la saben. ¿Saben qué significa la palabra cristiano? Literal. ¿Alguien? Pequeño Cristo. O sea, estamos hablando de que cuando alguien te dice cristiano, te está diciendo, tú eres como Cristo, en chiquito. Tú estás actuando como Cristo. Y este nombre voy a adaptar una frase que a lo mejor muchos conocen. Es un gran regalo ser cristiano, ¿no? Y un gran regalo conlleva una gran responsabilidad, porque se refiere de reflejar de manera fiel a quien servimos. Somos embajadores de Cristo, somos sus seguidores, y el mundo puede ver a Cristo a través de nosotros. Por eso debemos ser personas íntegras que guarden la palabra de Dios y que actúen conforme a los principios que Dios ha establecido. Porque no podemos llegar al mundo y decirle, yo te vengo a hablar de un Dios que ama, y tú odias a todo el mundo. Yo te vengo a hablar de un Dios que perdona y tú estás guardando rencor. Yo te vengo a hablar de un Dios humilde y tú no aceptas ni que te digan de que te equivocaste de color en las crayolas o algo, no sé. Y recuerdo una vez, hace un tiempo, cuando iba en la prepa, yo tenía un amigo que siempre discutíamos, ¿no? Que a veces decía, ¿eres mi amix o mi enemix? De tanto que discutíamos. Y recuerdo que hablábamos mucho y discutíamos mucho porque generalmente no estábamos de acuerdo. Y él hacía ciertos comentarios que me decía, a lo mejor a algunos les ha pasado, ¿no? Eres cristiana. Pero a veces era por cosas como bien así, ¿no? De que, ay, azotaste la puerta, y dices que eres cristiana. O cosas por el estilo, ay, o se te cayó la basurita, dices que eres cristiana, ¿no? Pero a veces sí teníamos ciertas, tengo que reconocer que sí tenía ciertas actitudes, ¿no? Y una vez discutimos, y discutimos muy fuerte.
Y sí, yo tuve actitudes que no eran las correctas, definitivamente, pero yo no lo quería aceptar porque yo siempre trataba de defenderme y decía, no, es que no entienden que ser cristiano es bien difícil y ser cristiano no es ser perfecto y tú no me entiendes, y cosas así, ¿no? Entonces recuerdo que discutimos fuerte y él me dijo algo que para mí fue como de, wow. Me dijo, ¿de verdad? Y me dijo muy serio, me dijo, ¿de verdad te dices cristiana? Yo no veo nada. Así me dijo. Y para mí fue como, o sea, como cuando te golpean en el estómago y te sacan el aire. O sea, imagínate que alguien te diga, yo no veo a Cristo en ti. Lo que haces no refleja lo que dices. Y para mí de verdad me agarré llorando, me acuerdo que me agarré llorando porque fue como una cachetadita, ¿no? O cachetadota, que sentí de parte de Dios como de decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás reflejando? ¿Qué estás demostrando? ¿Para qué estás hablando? Para mí fue eso. Yo llegaba con él y yo le predicaba y le decía, es que Dios te ama y Dios tiene un propósito para ti, Dios es un Dios humilde que quiere que perdones, pero yo era orgullosa, pero yo siempre estaba discutiendo con él, pero yo no aceptaba mis errores. Y cuando él me dijo, yo no veo nada, para mí fue como de, ¿qué estoy haciendo? Imagínate si a ti te lo dijeran, yo no veo a Cristo en ti, yo no veo lo que estás haciendo, yo no veo lo que predicas. Nuestra palabra pierde valor cuando no actuamos en integridad. Y si no estamos realmente demostrando lo que estamos hablando, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos reflejando? Porque podemos engañar a los demás, podemos engañarnos incluso a nosotros mismos, o intentar engañarnos, ¿no? Porque muy en el fondo sabemos cómo somos, pero no queremos aceptarlo. Pero no podemos engañar a Dios. Dice en Proverbios 17:3, el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. Y a veces el querer engañar al Espíritu Santo, sabemos que no lo podemos engañar, pero es nuestra intención, ¿no? De que, no, sí, Señor, yo estoy bien y todo bien, pero no es la realidad. Y la falta de integridad es una mentira al Espíritu Santo. La falta de integridad es escoger lo que no es correcto. Y escoger lo que no es correcto implica menospreciar a Dios. Implica decirle, sí, está bien, yo canto lo que dice en la iglesia, ¿no? En la Biblia, de que tú moriste por mí, todo está bien y lo creo, pero yo vivo como yo quiero, así que no es tan importante tu sacrificio, es más importante lo que yo quiero, es más importante mis sentimientos y es más importante mi forma de vivir. Es menospreciar a Dios. Y a veces olvidamos tan fácil lo que Él ha hecho y lo despreciamos con nuestras acciones, con nuestras actitudes, decidiendo deliberadamente darle la espalda y hacer lo que no le agrada. Y sí, seguimos viniendo a la iglesia y escuchamos la palabra cada sábado y cada domingo y jueves y martes y los días que vengamos en el instituto o en las reuniones y escuchamos las historias y esa historia ya me la sé. Y hasta nos sentimos, cuando escuchamos ciertas historias, ¿no? Por ejemplo, nos sorprendemos cuando vemos al pueblo de Israel, que era ingrato y que ofendía a Dios y nos indigna. ¿Cómo es posible que después de ver las maravillas que Dios hacía una y otra vez y todos los milagros que hizo y cómo los rescató, cómo es posible que se volvieran otros dioses, que tuvieran ídolos, que se rebelen? Pero nos olvidamos que solo eran otros tiempos. Pero el corazón humano sigue siendo el mismo hoy y hace 4000 años. Y nos olvidamos de cómo nosotros dudamos de Dios, de cómo nos rebelamos contra Él, cómo preferimos nuestros ídolos y los creamos nuestros ídolos, preferimos nuestros deseos, preferimos nuestros sueños, nuestro deleite, preferimos nuestro entretenimiento antes que Él. Cómo reprochamos y nos quejamos cada vez que las cosas no salen a nuestra manera y queremos a fuerzas que salgan a nuestra manera cuando Dios ya nos ha dicho que no. A veces nos sentimos indignados cuando leemos sobre Pedro, de cómo negó a Jesús en los momentos más oscuros, cuando ni siquiera queremos que algunos sepan que somos cristianos, cuando podemos testificar y nos da pena hacerlo. Nos sentimos indignados cuando Judas traiciona a Jesús por 30 monedas de plata, pero cuando alguien te dice que trabajes los domingos o los días que sirves, vas. Lo material es primero. Cuando dejas tu llamado por tu trabajo,
Cuando descuidas tu relación con Dios por ponerle prioridad a tus estudios o a tu trabajo para tener un futuro exitoso. Cuando tu trabajo o tus estudios se convierten en tu prioridad antes que Dios. Es fácil juzgar la corrupción de otros cuando no vemos que estas historias no son más que un reflejo de nuestra realidad, de nuestra falta de integridad y de nuestra doble vida. Cuando estamos en medio de una doble vida, no nos podemos acercar a Dios. Nuestra conciencia nos acusa y creo que pues todos le hemos fallado a Dios y todos sabemos que cuando le fallamos, no podemos encontrarnos cómodamente ante su presencia. Hay algo que nos separa, que no nos deja. Se establece una barrera en nuestra comunión. Quedamos a la deriva, lejos de su consejo, y no porque Dios no lo quiera dar, sino porque nosotros hemos puesto una barrera de pecado que ya no nos deja acercarnos. Y no podemos pensar que podemos vivir una vida fuera de integridad así de la nada, porque todo tiene su consecuencia, para los cristianos y para los que no, pero si eres cristiano, Dios va a tratar contigo, y sabemos que a veces el trato de Dios es fuerte. Aún así sabemos que no todo está perdido, ¿no? Hace rato en el discipulado nos decía Charlie que Dios no quiere que cuando fallemos nos quedemos en el piso, y no es como que Dios, ya fallaste y te da una patadita y ya, te vas. Al contrario, Dios está dispuesto a perdonar si hemos fallado, si hemos vivido una vida que no es íntegra. Está dispuesto a darnos su palabra, pero Él busca que lleguemos ante Él con un corazón arrepentido que pueda escuchar su voz, con un corazón humilde que realmente quiera vivir una vida en obediencia a Él, íntegra en todos los aspectos, porque Él busca eso. Lo que decíamos, la integridad es algo entero, algo completo, no nomás en un lado, no nomás con unas personas, en cada área de tu vida, en cada lugar en el que te desarrolles. Para vivir una vida íntegra es necesario tener un corazón humilde y dispuesto a reconocer sus fallas y defectos, y que sea dócil a dejarse guiar por la palabra y por la voluntad de Dios. No podemos tener una vida íntegra si no somos honestos con Dios, con nosotros mismos y con los demás, a fin de reconocer nuestra necesidad de Dios y nuestra dependencia para hacer lo que le agrada. Y esto solo es a través de Jesús. Solo podemos vivir esta vida íntegra a través de Él, porque podemos acudir a la gracia para poder vivir esta vida en obediencia. Y solo a través de su Espíritu en nosotros y de su palabra es que podemos tener la restauración en nuestro corazón y la capacidad de llevar una vida recta. Y esta es la esperanza que tenemos, que no estamos solos, que sí sabemos que es difícil, que a veces es como de ¿quién va a hacer me No, es muy complicado, me he esforzado pero no puedo, pero está esa esperanza de que Jesús sí puede, y lo vimos, por ejemplo, en el congreso que tuvimos de jóvenes, ¿no? Que Él venció, y ahora Él nos ayuda a vencer nuestro pecado, a vencer nuestra debilidad, a vencer lo que tenemos que vencer para que podamos llevar una vida recta conforme a su palabra, conforme a lo que Él quiere. Dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vemos que Jesús es nuestro modelo a seguir en integridad y somos llamados a ser como Él. Y desde el principio vemos que la obra de Jesús fue una vida de integridad, una vida que iba acorde sus palabras con sus obras y con su corazón. Un corazón que vino a salvar, a sanar a los hombres, a dar a conocer el amor de Dios al mundo, y todo lo que hacía en su vida tenía ese propósito, porque si Jesús hablaba de amor, Él reflejaba el amor. Si Jesús hablaba de obediencia, Él reflejaba la obediencia. Si Jesús hablaba de servir, Él reflejaba el servir. Si Jesús habló de sacrificio, Él fue el mayor exponente del sacrificio. Vemos la prueba de su integridad, para mí la más grande prueba, en cómo en medio del momento más oscuro decidió hacer lo que le honraba al Padre, aun cuando no fuera deseable ni conveniente para Él quizás. Cuando estaba en el monte Getsemaní y oró al Padre y le dijo, Señor, líbrame de este trago amargo, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como es tu voluntad.
Él prefirió hacer la voluntad de Dios, porque la integridad de Jesús estaba fundamentada en el amor de Dios y fue impulsada por el amor a ti y a mí. Y así como Jesús entregó su voluntad a Dios, así nosotros debemos entregar nuestra voluntad a Él. Pero que nuestra convicción y nuestra integridad provengan no solo de una apariencia, no solo de un acto o un deseo de moralidad, sino que provengan de un deseo ardiente, ferviente y apasionado por amar a Dios y por amar su palabra. Dice en Colosenses 3:23, todo lo que hagan, háganlo para el Señor. Y la integridad al hacer la voluntad de Dios implica un corazón que ame tanto al Señor que no quiere fallarle, que está tan enamorado, tan apasionado, tan dispuesto por hacer lo que Dios quiere, por darle la honra por lo que ha hecho, por agradecerle porque no podemos pagarle, que no quiere fallarle, que quiere vivir como Él lo ha mandado y quiere honrarle con su vida. No olvidemos quién es Dios, quién es Cristo, y no dejemos de tener siempre presente en nuestro corazón su carácter, quién es Él, lo que ha hecho, y recordar que Él merece que le seamos fieles. Porque a veces, les decía, es muy fácil olvidar, ¿no? Y centrarnos en nosotros. Me pasaba hace unos días, incluso preparando este tema, que pues pasó algo, ¿no? Y pues todos tenemos ahí nuestro carácter, ¿no? Y estaba molesta. Y recuerdo que yo sabía que tenía que pedir perdón, pero era como de, no, ¿por qué tengo que pedir perdón? Y algo me recordó la vida de Jesús. Estaba viendo un video y era sobre la vida de Jesús, de cómo Él fue menospreciado, de cómo Él fue humillado y cómo Jesús aceptó eso. Y todo lo hizo por amor, eso lo llevó al sacrificio, su vida fue un sacrificio, su vida fue una expresión de amor, de humildad, de servicio. Y yo me puse a pensar y dije, si Él hizo todo eso por mí, si Él se humilló, si Él dejó su gloria, ¿por qué yo no podría simplemente acercarme con alguien y decirle, discúlpame? Cuando vemos a Jesús y lo que Él ha hecho, su sacrificio, su forma de vivir, cómo todo lo hizo por amor, cuando vemos su gloria, su santidad, quién es Él y la gloria que vendrá a los que esperan en Él, todo lo demás pierde sentido. Y entonces es más fácil dejar de lado lo que no le agrada. Quizás es un poco menos difícil decir no a lo que le ofende. ¿Por qué? Era lo que les comentaba. ¿Por qué yo no podría padecer un poco por Él si Él lo dio todo por mí, si Él se sacrificó, no en pago, sino en gratitud? Si a pesar de mis pecados, de mis errores, Él me amó, Él abandonó su gloria siendo el Rey del universo, porque yo no podría dejar mi orgullo y hacer su voluntad. El carácter de obediencia, de amor e integridad en Cristo lo llevó a sacrificar su vida por nosotros, por ti y por mí. Ahora nosotros entregamos nuestra vida total y completamente a Él, en todo sentido, porque Él nos pide eso. Así como Él se entregó en todo sentido, en cada parte de su vida, de manera entera y completa, no hizo falta nada. Así nosotros entreguemos toda nuestra vida sin hacer falta nada, ni pensamientos, ni acciones, ni actitudes, ni nuestro trabajo, ni nuestras ideas, ni nuestros sueños. Entreguemos todo completamente por amor a Él. Y para terminar, sabemos que como seres humanos todos fallamos, porque a veces quizás escuchamos esta parte, ¿no? De hay que ser íntegros, hay que, pues sí, hacer lo que a Dios le agrada, pero en la práctica, que es lo que estamos viendo, ya no es tan fácil, porque somos humanos y somos carne, y en este mundo va a haber luchas y vamos a batallar. Vamos a ser tentados constantemente y cada día, cada momento, cada decisión que tomes va a ser lo que decíamos, una decisión de honrar a Dios o no honrarlo.
y es una constante batalla mientras nos encontremos en este mundo. Pero el Espíritu Santo nos da la capacidad de luchar, de vencer y de seguir creciendo en el conocimiento y en el carácter de Cristo. Y tenemos esa promesa y podemos aferrarnos a ellas, de que Él seguirá obrando en nosotros, que seguirá transformándonos para poder ser más como Él, para poder vivir la vida como Él, para poder amar como Él, servir como Él, para poder vivir en integridad, para que Él afirme nuestras convicciones y podamos vivir de acuerdo a ellas. Dice en Filipenses 1:6, estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes. Y Él ya empezó una obra en cada uno de nosotros. Por algo estás aquí. Por algo estás en ese lugar, porque Dios ya está empezando una obra en ti. Y Él no la va a dejar ahí, dice, la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. Y Él quiere seguir haciendo esa obra en nosotros, pero nosotros tenemos que ser valientes. Y tenemos que disponer nuestro corazón a hacer su voluntad, humillarnos ante su palabra, humillarnos ante su presencia. Y en obediencia, en amor, poder acercarnos a Él para que Él nos ayude a vivir esa vida íntegra. Y sí, el camino es difícil, pero podemos tener la certeza de que Dios es fiel y que por su gracia y su misericordia con la que nos hizo sus hijos nos dará el camino por el cual andar. A veces nos puede parecer imposible, ¿no? Y en alguna ocasión los discípulos le dijeron a Jesús, ¿quién va a poder hacer todo esto? Es imposible. Y les dijo Jesús, para ustedes sí, pero para Dios nada es imposible. Porque tal vez tú estés batallando y diciendo, es que no puedo cambiar esto, es que ya lo intenté, es que ¿cómo lo hago? Para Dios no hay imposibles. Acércate a Él y Él te va a responder. Y hay un versículo que para mí me gusta mucho, me siento muy identificada con él, con este versículo, al punto de decir sí soy. Dice en Isaías 35:8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Tenemos esa promesa de Dios, de saber que Él siempre nos va a dar el camino por el cual andar si nos acercamos a Él. Él está dispuesto, pero tampoco nos va a obligar. Pero si tú eres su hijo, recuerda, también va a tratar contigo. Y es mejor que nosotros nos acerquemos y que busquemos de su presencia. Confiemos en Dios y mantengámonos firmes en la esperanza que ha sido reservada para los que esperan en Él. Sí se requiere valor para vivir en integridad. Y somos llamados a ser esos jóvenes valientes que obedezcan la palabra de Dios y que se levanten en medio de un mundo corrompido, un mundo que no agrada a Dios, un mundo en tinieblas, y que seamos luz en medio de ellas, reflejando el carácter de Cristo en donde quiera que estén, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación, en cualquier lugar. Seamos esos jóvenes que amen a Dios y que su corazón sea apasionado por su camino, por su palabra, por su presencia, siempre firmes, siempre fieles, no solo oyendo, sino viviendo. No solo escuchando una y otra vez la palabra que aquí nos dicen, escuchando una y otra vez las enseñanzas, las alabanzas, sino viviéndolas de verdad. Que cuando podamos cantar la palabra y levantar nuestras manos, no solo sea algo de labios, algo que digamos, sino que de verdad nuestro corazón tenga ese deseo ferviente de hacer su voluntad, de vivir lo que estamos cantando, de vivir lo que estamos escuchando, de no dejarlo en saco roto, de no salir de aquí y que te pregunten, ¿de qué trató el tema? No me acuerdo. Sino de realmente vivir lo que estamos aprendiendo, porque lo que estamos aprendiendo, lo que tenemos aquí es un regalo de Dios, que Dios te está diciendo, quiero que te acerques y quiero que cambies tu forma de vida, porque quiero bendecirte, porque quiero que estés cerca de mí. Porque sabemos la recompensa que Él tiene. A pesar de que no lo merecemos, Él nos da una recompensa por su gracia. Y es que vamos a permanecer en Él y que un día habitaremos en su presencia para siempre.
¿Y cuántos no quieren habitar en su presencia y vivir una eternidad con Él? Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro deseo. Dice el Salmo 41:12, en cuanto a mí, me mantienes en mi integridad y me afirmas en tu presencia para siempre. Tenemos la esperanza de Dios, de saber que quienes esperan en Él, quienes viven en esa integridad, según su palabra, vamos a poder habitar en su presencia y que podemos hacerlo desde ahora y que va a llegar hasta la eternidad y la eternidad no se acaba y podemos disfrutarlo. Pero tenemos que levantarnos y reconocer, si no lo hemos hecho, que hemos fallado. Así que te invito a que te pongas de pie, porque no puedo decir si has fallado, porque todos hemos fallado. Creo que no hay una persona aquí que no lo haya hecho, y todos somos culpables, ¿no? Pero si realmente quieres vivir una vida en integridad con el Señor, y si sabes que no la has vivido, si sabes que has tenido una doble cara, que solo hablas pero no actúas, que solo escuchas pero no haces, te invito a que ores, a que le pidamos perdón al Señor, que nos perdone por no tener ese corazón íntegro, por no amarle como debemos, por no seguir su ejemplo, y que Él nos ayude a vivir esa vida en integridad, esa vida recta y justa, que a Él le agrada, en obediencia y en amor hacia Él. Si quieres, levanta tus manos y le decimos: Señor, hoy estamos ante ti, Padre, reconociendo, Señor, que eres tú el que nos está hablando, que es tu palabra, Señor, en misericordia y en gracia que nos habla, porque sabemos que tú no quieres el mal para nosotros, que tú quieres el bien, que tú quieres bendecirnos, Señor, en tu gracia. Y que nos estás mostrando, Señor, que quizás o muy seguramente hemos fallado, que hemos vivido una vida lejos de ti, Padre, que nuestra vida no te ha honrado realmente como debería, que quizás hemos tenido actitudes, Señor, que no van conforme a lo que tú quieres, conforme a nuestra convicción, que hemos estado, Señor, viviendo una doble vida, que hemos estado mostrando una cara cuando nuestro corazón y nuestra condición es otra. Pero hoy queremos, Señor, venir ante ti en humildad, reconociéndolo, Señor, reconociendo que te necesitamos, que necesitamos pedirte perdón, Señor, por vivir así, por venir una y otra vez, Señor, y no hacer caso de lo que tú nos hablas, por no vivir tu vida, por no vivir tu palabra. Y hoy queremos, Señor, que seas tú quien nos perdone. Queremos entregarte, Señor, nuestros pecados. Queremos entregarte esta vida, Señor, y que tú hagas tu obra en nosotros, porque sabes que es difícil, que nos cuesta, pero tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios justo, tú eres un Dios de amor, un Dios que nos perdona, y tú puedes hacer una obra en nosotros. Tú puedes hacer la obra, Señor, para que seamos restaurados, para que podamos vivir una vida en integridad, Señor. Llénanos de tu espíritu, porque solo con Él podremos vencer, solo con Él podremos vivir esta vida que te honra y que te busca. Enséñanos, Señor, que esta palabra no caiga en un corazón, Señor, seco, sino que dé fruto. Que no volvamos a nuestro hogar siendo los mismos, viviendo de la misma manera, sino que podamos ser transformados por ti, por tu palabra. Señor, haz tu voluntad en nosotros, Señor, cumple tus propósitos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a amarte como tenemos que amarte, de la manera correcta, a vivir como tenemos que vivir, no dejándonos llevar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por nuestras ilusiones, Señor, por los pensamientos de este mundo, sino a vivir conforme a tu palabra, conforme a tu corazón. Que podamos crecer más en tu conocimiento, Señor, para saber qué es lo que a ti te agrada y qué es lo que quieres de nosotros, pero que podamos realmente aplicarlo, que no se quede únicamente en nuestra mente,
sino que podamos realmente vivirlo y que el mundo pueda conocer quién eres tú a través de nosotros, que podamos ser el instrumento que tú uses, Señor, para que el mundo te vea, para hacer luz, para ser transformado, Señor, para que tú ilumines, Señor, este mundo a través de nosotros, que podamos seguir tu camino, Padre. Llévanos, Señor, a vivir una vida en integridad, con un corazón que busque honrarte, Señor, no pagarte lo que has hecho porque no podemos, pero sí que busque agradecerte, Señor, y que nazca en nosotros un corazón apasionado por ti, por tu palabra, por hacer tu voluntad, por servirte, Señor, por mostrar tu amor, por amar como tú amas, servir como tú sirves, por vivir como tú vives. Vivir tu vida, Señor, es lo que queremos. Y que podamos, Señor, ser el reflejo de tu gloria. Ayúdanos, Padre, a levantarnos como jóvenes valientes. Danos, Señor, de tu Espíritu para que podamos tener ese valor en medio de las circunstancias, en medio de este mundo, en medio de cualquier situación, en medio de las pruebas, y vivir en integridad aunque no parezca conveniente, porque sabemos y confiamos que tú eres fiel, que tú cumples tus promesas, que tú bendecirás, Señor, a quien vive conforme a tu voluntad por tu gracia. Llénanos de tu Espíritu, Señor, anhelamos tu presencia y que cada día, Señor, podamos crecer en tu carácter y en integridad viviendo para ti, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a cada joven, Señor, que pueda llegar a su casa, a su hogar, a cualquier lugar donde se desarrolla, Señor, y ser luz, ser de bendición a otros, Señor, y reflejar tu amor y tu gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso, Señor. Bueno, chicos, sean todos bendecidos. Nos despedimos de los que están en la transmisión. Gracias por acompañarnos y nos vemos la siguiente semana en nuestra reunión de jóvenes. No olviden inscribirse a la tarde mexicana y al campa. Sean bendecidos. Tu pensamiento no lo puedo